Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de Sanhua, una espadachina de 4 estrellas con elemento glacio en Wuthering Waves. Es una gran opción para hacer daño rápido y además apoyar al equipo con sus increíbles buffs. Si quieres saber cómo equiparla y sacarle máximo provecho, quédate hasta final. ¿Quién es Sanhua y por qué es tan especial? Sanhua es un personaje híbrido que combina daño y soporte. Puede hacer mucho daño en muy poco tiempo, por lo que se queda muy poco rato en el campo. Su outro aumenta en un 38% el daño de ataques básicos de quien entra después de ella. Y además se beneficia de los mejores sets de ecos de apoyo. Es gratuita al conseguirla, y si obtienes otra copia, empezarás a desbloquear sus secuencias, haciéndola aún más fuerte, y especialmente su secuencia última sexta, que lo que hace es aumentar ataque de su equipo en 20%. Su mecánica principal es minijuego en su forte. Sanhua tiene un forte que le permite cargar y potenciar sus ataques cargados con un minijuego. Mientras cargas el ataque, en la barra de su forte aparece un indicador que palpita. Si sueltas el ataque justo en la parte azul, se convierte en un ataque detonante, explotando las formaciones de hielo que estén en el campo y haciendo daño glacio. Este truco también genera mucha energía de concierto y energía de resonancia. Perfecto para tu rotación. El reto es que el área azul es muy pequeña, pero se agranda si primero usas tu ataque básico 5, o sea, quinta combo prácticamente. Habilidad intro o habilidad de resonancia o ulti. Así es mucho más fácil acertar el tiempo. Sus habilidades claves. Ulti. Lanza daño glacio en una área frontal, genera buena cantidad de energía de concierto y deja un gran glaciar que también puede detonar con tu forte. Y habilidad de resonancia. Crea un pequeño hielo que puede coexistir con el glaciar de la ulti. Así puedes detonar ambos a la vez con tu forte para aún más energía y daño. Gracias a esto, Sanhua funciona muy bien en rotaciones rápidas. Entra, hace su daño, aporta buffos y se va para que otro personaje remate. Las mejores armas para Sanhua. Brillo abrasador. Perfecta para personajes con daño basado en habilidad de resonancia. Da mucho daño crítico, 12% de ataque permanente y hasta 56 de daño extra en habilidades de resonancia. Siguiente es Primavera Roja. Ideal para personajes que se basan en ataques básicos. Aumenta el ataque, porcentaje de crítico, probabilidad. Y sobre todo el daño de los ataques básicos tras gastar concierto. Esmeralda del Génesis. Espada de alto nivel con excelente daño base, buffo acumulable de ataque y buena regeneración de energía. Y que es fácil de conseguir ya que está en convenio
en este. En invocación de armas estándar. Por eso es mucho más fácil conseguir esta arma. Siguiente es comando de convicción. Opción genial y fácil de usar. Se activa casi sin condiciones y va bien con la mayoría de personajes. Colapso interminable. Da algo menos de DPS que comando, pero su extra de energía es útil si necesitas más regeneración. Cortador lunar. Aumenta daño de ataques cargados y básicos. Cuidado con su límite de 10 segundos, pero funciona bien si usas tus habilidades varias veces. Y última arma es esta, que nos daban en evento de puerta, en Somnoire. Ancla de somnolencia. O sea, el evento ese de somnolencia que teníamos antes. Aporta probabilidad crítica, ataque en una acumulación gradual. Ideal si el personaje permanece más tiempo en campo. Para rotaciones cortas puede perder efectividad. Mejor set de ecos. Es este. Nubes iluminadas. Es bueno ya que ayuda a regenerar rápido energía y aparte es bueno para usar Sanhua como un soporte para vuestro DPS primario. Da un 10% de regeneración de energía y al usar el outro otorga 22,5% de ataque al próximo personaje que entra. Súper útil para bufear a tu DPS. Y como en el slot del de 4 usamos al fantasma Garza Impermanencia en este caso. Eco muy centrado en apoyo. Baja un poco el daño de quien lo equipa, pero a cambio le da 12% de daño al próximo personaje y brinda un montón de energía para ti. Lo ideal es usarlo y de inmediato cambiar al DPS para aprovechar el bufo. Combinado con set primario, o sea, con este de nubes iluminadas, puedes acumular un gran aumento de daño para tu equipo. 22,5% ataque más 12 de daño, que será combo super buena para apoyo. Lo de estadísticas de ecos que tenéis que hacer. En el 4 ponemos o daño crítico o probabilidad crítica. En las dos de 3 ponemos daño glacial. Y en uno, o sea, en los dos 1 ponemos de ataque. Substat elegimos energía hasta el punto necesario, más o menos, más o menos serán más o menos 130, 140 será bastante, pero tampoco sin exagerar, o sea, no intentéis buscar adrede energía, pero más o menos hay que tener 130 de energía. Y luego buscamos probabilidad crítica y daño crítico. Ataque y ya si por suerte tenéis ataque plano, o sea, sin porcentaje, también está bien. Sinergias y equipos. Primera sinergia es Camelia y Sanhua. Sanhua es casi tan buena como Rocha para Camelia, ofreciendo su 38% de daño básico y una rotación muy corta. Gran combinación. Encore.
Se consideran las mejores parejas para Encore gracias a los buffos y el tiempo mínimo en campo. Juntos pueden completar contenido de alto nivel con facilidad. Rover Havok. みんなと一緒にいたい。 Este. これからも Rocha 5 estrellas y Danji 4 estrellas la superan un poco en buff para Rover. Pero si no los tienes, Sanhua sigue siendo buena. Siguiente es Carlota. これが飾りとなるか武器となるか Zeshi 5 estrellas y Yan Yan 4 estrellas buffean mejor a Carlota. Sin embargo, si no los usas y ya invertiste en Sanhua, también funcionan. Y siguientes dos support que vas a usar en equipo con Sanhua y vuestro DPS primario es Varina o guardacosta. O sea, Varina o guardacosta, una de las dos. Obviamente. Dos excelentes supports de curación que se llevan bien con cualquier equipo. Otorgan ataque, amplificación de daño, probabilidad crítica otorga guardacosta. No, Verina no lo hace. Y además tienen rotaciones rápidas. Lo de equipos. Primer equipo será Carlota Sanhua y aquí ya elegís o Verina o guardacosta, lo que tenéis vosotros. Siguiente es obviamente Camelia y aquí es lo mismo. O Verina o guardacosta, lo que tenéis. Pero guardacosta a mi gusto sería mejor opción aquí. Siguiente es 先は長い。急ごう。 nuestro protagonista Havok. Aquí es lo mismo. Lo que cambia siempre es el DPS primario. Y lo que yo no tengo es Encore, pero bueno. Cambiáis prota por Encore y tenéis otro equipo aquí. Ahora os voy a enseñar cómo hacer rotación con Sanhua, que es rotación que os sirve para todos tipos de equipos, ya que no depende de qué primario de DPS tenéis. Vais a empezar con Verina o con guardacosta. Vais a utilizar buffos de ellos y cargar concierto. Después cambiáis a Sanhua. Aquí tenéis, por decir así, varias opciones. Primero es, si tenéis bastante regeneración de energía, vais a hacer habilidad y la explotáis. Ahora vais a hacer un par de ataques para regenerar ulti. Usáis ulti y la explotáis. ¿Para qué hacemos esto? Si tenéis sexta cadena de resonancia, lo que va a hacer es activar su bufo para todo equipo que aumente ataque en 10%. Para activarlo tenéis que explotar 2 veces las cosas que crea ella con su ulti y con su habilidad. O sea, primero explotamos habilidad y luego explotamos ulti. Así activamos ese bufo. Y ahora, si ya tenéis bastante concierto, cambiáis a Carlota. O el DPS que tenéis primario. Esto es, por decir así, rotación súper rápida y sin ningún problema de hacerlo. Siguiente va a ser un poco más, ¿cómo decir? Más difícil en hacer cuando hay bosses que ataquen sin parar o que no os dejen momento de atacar. Aquí otra vez empezáis con vuestro soporte, es o Verina o guardacosta, activáis concierto, cambiáis a Sanhua. Y ahora hacéis ataque, o sea, habilidad.
Hacéis habilidad y saltáis y hacéis ataque cargada. Ahora voy a enseñar otra vez para que veáis. Ataque, salto, ataque cargada. Ahora ulti otra vez. Explotáis y cambiáis a vuestro primario DPS. Ahora voy a enseñar otra vez para que veáis. ¿Para qué hacemos salto y ataque cargada? Es para acabar antes con animación. O sea, para los que les gusta jugar súper rápido es para acortar animación y ya está. O sea, no hay ninguna cosa extraña ni nada mágico para que lo hacemos. O sea, simplemente es esto. Y yo creo que ya está. Si he perdido algo, no he dicho algo, podéis comentar en comentarios. Y esto es todo. Sanhua destaca por su rotación super veloz y su increíble bufo de ataque básico. Es de la mejor opción para free to play para equipos que se basan en burst rápido y daño de ataques básicos. ¿Qué opinas de Sanhua? ¿Ya la estás usando en tus equipos? Cuéntame abajo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perder nada de Wuthering Waves. Gracias por ver y hasta la próxima.